Fin de semana plagado de regresos en el mundo del boxeo, gente. Primero que nada, arrancamos con un viernes con Tyson Fury de nuevo, luego Anthony Joshua, seguido a eso Errol Spence Jr. y en el día de ayer volvió ni nada más ni nada menos que Edgar Berlanga, Richardson Hitchins y Sergey Derevianchenko a pelear en un domingo de Zuffa Boxing. Tenemos peleas más que interesantes, tenemos matchmaking que la verdad están muy bien hechos, algunos otros no, pero la verdad es que siempre hay peleas o competitivas o entretenidas cuanto menos y grandes performances como la que tuvimos en el día de ayer, comenzando primero con un Sergey Derevianchenko con 40 años que se movía como si estuviera en sus mejores tiempos, termina por perder una pelea en contra de Khalil Hackett, pelea que creo que la pierde justamente Derevianchenko, pero como siempre vende cara a su derrota. Por otro lado, pasamos ahora sí a Richardson Hitchins en contra del Magic Salas. Una pelea que al principio me parecía un choque de estilos interesante por el boxeo que podía llegar a plantear el Magic Salas con un Isaac Sr., padre del Pitbull Cruz, como entrenador, es parte del equipo del Pitbull, pero tuvimos una presentación cuanto menos deslucida por parte del mexicano, pero no por una cuestión de que él sea un mal boxeador como tal, sino que Richardson Hitchins fue ampliamente superior, gente. El boxeo de Hitchins se impuso en todo momento y prácticamente que nunca pudo el Magic Salas llegar a conectar de manera efectiva más allá en el segundo asalto, donde quizás puso una marcha superior, y aproximadamente en el séptimo asalto salió el Magic Salas con todo y descargó todas las manos posibles en los primeros 50 segundos del round. Ahora, por otro lado tenemos un Richardson Hitchins que en 147 libras está más que asentado. Le vino de gran manera esta subida de peso, no tener que cortar tanto peso para Richardson Hitchins, y creo que se vio en el día de ayer que también tiene algo más de poder. Yo creo que aún así el Magic Salas no es un 147 libras ni de cerca ni soñando, las diferencias físicas son abismales, pero fue una buena prueba para Richardson Hitchins que logró imponerse a base de jab y a base de uppers con la mano derecha, como rectos también con la mano de fondo, para poder controlar las acciones de su rival. Primero que nada, arrancamos teniendo la típica presentación de Richardson Hitchins, la típica presentación de Hitchins que va muy cauteloso, escasos golpes por parte del estadounidense, y se defendió más que otra cosa para poder contragolpear de manera esporádica, motivo por el cual Salas crece en el segundo asalto. Del cuarto en adelante no hubo color, gente, no hubo color, fue todo para el lado de Richardson Hitchins por una cuestión de que vio que no le estaban haciendo daño las manos del Magic Salas. Entonces demostró una faceta más ofensiva, podríamos llegar a decir, en la cual empezó a hacerle mucho castigo en el rostro al mexicano y que no supo hacer este último los ajustes pertinentes. Se le empezaron a inflamar los pómulos, la nariz completamente destrozada. No fue el corte de una espada como tal que terminó con lo que vendría a ser el combate, sino que fueron 1000 pinchazos de agujas pequeñas lo que hizo Hitchins. Y así se podría describir cómo fue su trabajo en el día de ayer. Jab, jab, jab constantemente y lanzando la mano derecha únicamente cuando era necesario, si bien por momentos iba apretando un poco más debido a que su rival no tenía la capacidad de generarle daño. Aún así fue un pico y una pala prácticamente, me animo a decir que fue el boxeo de Richardson Hitchins, muy de a poco, hasta que consiguió su cometido, que terminó siendo ganar la pelea de manera contundente, y que si hubiera sabido apretar en ciertos pasajes de la pelea, incluso podría haber buscado el knockout. Pero esta subida de peso para Richardson Hitchins le viene más que bien, le sienta muy bien a Richardson Hitchins las 147 libras. Dentro de Zuffa Boxing no sé qué peleas podría hacer, porque por un lado tenemos un Ryan García que está con los organismos también, pero que cede de cierta manera bajo la gestión del Turki Al-Sheikh, porque ahora va a pelear en contra de Conor Benn. Y por otro lado quizás tenemos un Shakur Stevenson que llega a Zuffa Boxing. Tenemos un Rayo Valenzuela que también noqueó en su última pelea a Edwin La Granada de los Santos. Entonces hay peleas interesantes para Richardson Hitchins, pero solamente son 2 o 3 y no son de este tipo de boxeadores que toman riesgos como tal. Por el lado del Magic Salas, creo que hay que ver muchísimas cosas en cuanto a lo que es corte de ring, porque por momentos parecía más perseguir a Hitchins que tratar de encerrarlo.
y creo que le falta un poco de condición física para las 147 libras, hasta se lo vio un poco pasado de peso. Creo que las 140 o las 135 son las de Magic, aunque ya lo veo muy alejado del peso ligero. Ahora, en la pelea estelar tuvimos a Edgar Berlanga en contra de Steve Butler en la vuelta, en el regreso de Edgar Berlanga, quien volvió a ser el Edgar Berlanga que era antes de Canelo Álvarez. ¿Y por qué digo esto? Vimos un Berlanga más paciente, más pasivo, más precavido por momentos, que soltaba pequeñas ráfagas o pequeñas combinaciones que hacían mucho daño en su rival. El primer asalto, la verdad, un asalto tranquilo de acción por parte de ambos. En el segundo ya apretaron los dos y Butler consigue una caída sobre el final del asalto, donde en la cual cae Edgar Berlanga, cae de una forma un poco hasta humorística, me animaría a decir, como siempre que tuvo flash knockdown Berlanga, que cae sentado, se golpea los guantes, se vuelve a parar, se recupera y logra mandar a la lona a Butler y lo logra tener al filo del knockout. En las puertas de la habitación del sueño estaba Butler. Estaba prácticamente nada de salir noqueado y a Berlanga le costó muchísimo poder encontrar ese último golpe de knockout. Muy difícil, la verdad, para Edgar Berlanga conseguir el knockout, pero aún así terminó siendo mucho castigo en un Butler que no dejó de ser peligroso en ningún momento, y esto lo hablábamos en la transmisión de la Casaca Boxing Club antes de empezar a narrar el combate, que era una pelea donde iba a haber knockout sí o sí, pero porque Berlanga no sabe pelear a los puntos, no es un boxeador que se caracterice por eso, busca el knockout todo el tiempo, todos los golpes que tira los tira fuerte, o a la mayoría, la gran mayoría de los golpes. Y por el otro lado, Butler es un boxeador que o noquea o lo noquea, no hay punto medio con Butler, o sea, sale a por todo o a por nada, y este no fue la excepción, esta pelea. Entonces íbamos a tener una pelea explosiva entre ambos y lo tuvimos. Tuvimos un Edgar Berlanga que se sigue comiendo muchísimos golpes y tuvimos un Butler que apostó por el corazón, pero que no tuvo nada más que manos aisladas para poder poner mal a Berlanga, y Edgar Berlanga se lleva una victoria clarísima por nocaut. Y también le hacemos una mención al referee, que termina por hacerle un derribo a Butler sobre el final, tratando de salvarlo de mayor castigo, lo castigó un poco más haciéndole un derribo. Y tras esto, Edgar Berlanga reta a Jaime Munguía. La verdad es que me parece una decisión desacertada. El otro nombre que mencionó fue Jermell Charlo, o a cualquiera de los Charlo que le tienen a Berlanga. Yo creo que sería una muy buena pelea. Primero que nada por la inactividad de sus oponentes, más que por la calidad boxística que pueda llegar a presentar Edgar Berlanga, porque uno de los Charlos, recordemos que era campeón indiscutido y todo incluso. Ahora, si nos centramos en este futuro que propone Edgar Berlanga, yo creo que prácticamente con ninguno de los campeones tiene chance, y me animaría a decir que incluso con el mismo Sergey Derevyanchenko perdería, que lo vimos en esta velada de Zuffa Boxing. En 168 yo creo que no tiene mejor palmarés que prácticamente nadie Edgar Berlanga, porque si vemos a los campeones que hay en la actualidad, tenemos Christian Billy, Lester Martínez, que ambos han peleado entre sí y ambos están, uno ya es campeón del mundo por pelear con Canelo y el otro está a punto de hacer una defensa de su cinturón interino. Por el otro lado tenemos unos Ley Iglesias que es muy evitado dentro de la categoría, pero que aún así le falta la prueba de fuego. Por otro lado tenemos a un Diego Pacheco que está en plena mejoría, cada pelea que pasa de Pacheco va mejorando, pero que aún tiene un gran margen para poder mejorar. Y por el otro lado está Jaime Munguía, justamente el púgil que retó Edgar Berlanga en el día de ayer. Y yo no creo que sea la mejor decisión porque ya está muy experimentado. Jaime Munguía es un boxeador que ya tiene muchísima lona recorrida y que está mostrando notables mejoras en su boxeo en el aspecto defensivo, y en cuanto al ofensivo es el Jaime Munguía de siempre. Además de que ya tiene una buena trayectoria en las 168 libras, habiendo peleado con Canelo, habiendo sufrido una derrota, sabiendo reincorporarse de dicha caída. Venció también al Toro Reséndiz. Yo creo que Jaime Munguía está en otro nivel para Edgar Berlanga. Y más que nada no por qué tan duro pueda pegar Berlanga o no, porque pega fuerte, eso es un hecho y se lo evidenció ayer. Pero recibe demasiados golpes, y yo creo que cualquier rival con una buena ofensiva dentro de las 168 libras que le aguante la pegada a Edgar Berlanga lo puede noquear incluso. Y no me animo a decir que cualquiera puede ganarle, porque por ejemplo yo no veo un Bruno Suraz ganándole a Edgar Berlanga, ojo, pero aún así yo veo que en las 168 libras cualquier boxeador que tenga una buena ofensiva dentro del top
puede llegar a terminar con la carrera de Berlanga, por lo cual me parece el lado más lógico que pelee con alguno de los Charlo. Además de que son dos hermanos, son unos boxeadores que buscan todo el tiempo el dinero más que por otra cosa, digamos, me animaría a decir. Son boxeadores que no buscan el legado porque ya lo dejaron evidenciado con las acciones que están tomando a lo largo de su carrera, especialmente en este último tiempo. Entonces, me animaría a decir que serían buenas peleas, que le den buen dinero a Edgar Berlanga, pero yo creo que el techo de Edgar Berlanga ya lo hemos visto en el mundo del boxeo. Pero me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. ¿Quién crees que va a ser el próximo rival de Edgar Berlanga? ¿Y crees que le pueda ganar a Jaime Munguía? Los leeré en los comentarios y espero verlos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias por quedarse hasta el final.